Le damos la bienvenida al licenciado Iván Romo. Buenos días, ¿cómo le va? Hola Juan, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido, Encantado de que esté aquí con nosotros en esta mañana, porque decíamos, el próximo viernes es el Día de la Bandera y a los mexicanos nos gusta presumir, ostentar nuestra bandera de muy distintos modos, ¿no es así? Pero nos decía el licenciado que hay ciertas restricciones en el uso de los símbolos patrios y le preguntamos antes de que nos diga cómo sí podemos usarlos, cómo no. Ok. De acuerdo, Juan, gracias. Buen día a todos. Fíjate que eso es un tema muy recurrente porque tenemos a nuestro vecino del norte y podemos ver que todos ellos están acostumbrados a salir con las banderas, incluso en ropa interior, en muchas cosas. Sí. Nosotros tenemos una tradición más estricta. Para nosotros no nos es permitido utilizar nuestros símbolos patrios de esa manera. La ley, que es la ley del escudo, bandera e himno nacionales, establece que la Secretaría de Gobernación es la única que puede permitir el uso de las banderas o del escudo nacional. Y para hacer eso nosotros tenemos que ir con una autorización de ellos, en algunos casos de la Secretaría de Educación también, cuando se trata de reproducir el himno. Y solamente en esos casos se puede hacer. ¿Cuándo se permite? En la selección nacional. Todos hemos visto que ellos traen el escudo nacional. Sin duda. Una reproducción específicamente en la ley es la banda presidencial. La banda presidencial es una reproducción de la bandera mexicana y está permitida específicamente. Hay ciertos proveedores, llamémoslo así, que pueden reproducir el lábaro patrio para eventos como el 24, para el Día de la Independencia, para todas las fiestas nacionales, pero la regla general es que nosotros no podemos utilizar nuestros símbolos patrios en nuestro día a día. Ya. A ver, Enrique, pues yo he visto en los coches, ¿no? Que le ponen una Exacto, estampa de los en coches, camisetas colocan la también. bandera. Cuando vienen las fiestas del Día de la Bandera o del 15 de septiembre, bueno, en cada esquina ves puestos, pues ves gente, vendedores ambulantes con banderas, con cosas que tienen nuestros colores. ¿Eso sí está permitido entonces o no? Fíjate que propiamente no está permitido, se tolera. Ya. Pero también hay una restricción, por ejemplo, solamente el gobierno federal y las autoridades pueden utilizar el escudo nacional en sus automóviles. Entonces, porque eso los identifica como parte del gobierno federal. Claro. Entonces, nosotros propiamente no podríamos estar utilizando, reproduciendo esos símbolos. Sin embargo, es algo que se ha tolerado. ¿Por qué? Porque también fomenta el nacionalismo. Sí, sí, lo usamos con muchísimo respeto, ¿no? Con lo que se requiere. Oye, pero otro símbolo patrio es el himno nacional. Así es. Y nos decía que, bueno, lo cantamos en español y que no lo podemos modificar, no lo podemos alterar, pero que está permitido el que se entone en otras lenguas que son mexicanas. Cuéntenos un poco, ¿cómo está? Fíjate que eso es curioso. Primero hay un tema ahí que me llama la atención. Nosotros estamos acostumbrados a saludar cuando aparece el himno nacional. La ley nos establece que la forma correcta de rendir honor al himno nacional es en posición de firmes. Entonces, esa es la forma correcta que establece la ley, pero volvemos a lo mismo, es el tema de lo que se ha tolerado y hoy todos cuando escuchamos el himno nacional saludamos. Claro. Sin duda, sí. Entonces, el himno está conformado por 4 estrofas. Sí. Generalmente la reproducción de nada más es la primera y la última. Eso es la reproducción oficial. Sí. Y de igual forma, la Secretaría de Gobernación puede permitir que se reproduzca en eventos dentro del país como en el extranjero. Muy bien. E inclusive hacer alguna reproducción que esté autorizada en algún otro idioma. Licenciado, ¿y si sucede lo contrario o qué ocurriría si se hace mal uso de nuestros símbolos patrios? ¿Qué puede pasar? Mira, hay 2 situaciones. Primero, existe un delito, tipificado en el Código Penal Federal, que es el uso indebido de los símbolos patrios, que implica una sanción de 3 días a 5 años de cárcel, más una multa de 25,000 pesos. Ya. Todas las demás cuestiones que no entran dentro de estos 2 delitos, que son llamados como delitos contra la autoridad, son sancionables por la propia Secretaría de Gobernación, que pudieran ser hasta 36 horas de arresto o $250 días de salario mínimo de multa. Muy bien. Licenciado, y por ejemplo, esas reglas aplican igual para mexicanos que para extranjeros, por un lado. Y por otro lado, ¿qué pasa si se hace un mal uso en el extranjero? Porque de pronto he habido con mucha polémica ahí en algunos diseñadores que usan el escudo nacional, que usan la bandera.
pero no ha sido en México, sino que ha sido en el extranjero. O sea, ¿qué pasa ahí o qué se puede hacer? Claro, ese es un tema interesante, Humberto, porque el problema es las facultades o la posibilidad de actuar del gobierno mexicano se limita al territorio nacional. Entonces, ellos pueden pedir a algún país o a alguna persona extranjera que haga el mal uso de esto algún tipo de sanción internacional, pero no pueden aplicarlo fuera de su territorio nacional. Si el extranjero está dentro del territorio nacional, se le puede sancionar con las penas que ya platicamos e incluso aplicar el famoso 33, ¿no? Que es expulsarlo del país y negarle la entrada. Si esto es un acto por un gobierno internacional, puede recurrir a las instancias internacionales para obtener una retribución por esa falta de respeto. Ya. Pues muchísimas gracias, licenciado. Gracias a ustedes. Por estar el día de hoy con nosotros y compartirnos estos datos que precisamente sabíamos cuándo no y tampoco. Bueno, algunas a veces no sabíamos cuándo sí. ¿Y cómo sí, no? ¿Y cómo sí, exactamente? Sí, porque nos identifica el cibolopatrio. Claro. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Nosotros con esto hagamos una pequeña pausa, pero no se vayan, esto apenas está comenzando y es miércoles. Regresamos ahora.